Día 15. El precio invisible de pensar como todos. Pensar como todos no es neutral, no es una postura inocente y no es gratis. La mayoría de las personas cree que pensar como todos es lo normal, lo lógico, lo seguro. Pero casi nadie se detiene a preguntarse cuánto cuesta realmente vivir con una mente que no eligió. Porque pensar como todos tiene un precio, no aparece en ninguna factura, no se paga de golpe, se paga con los años, se paga con decisiones pequeñas, con oportunidades descartadas, con ideas que nunca se dijeron en voz alta, con vidas que se parecen demasiado unas a otras. En Código Millonario no hablamos de dinero sin hablar de mente, y hoy vamos a hablar del costo invisible de pensar como la mayoría, porque cuando piensas como todos, no estás eligiendo, estás obedeciendo ideas que heredaste, miedos que no son tuyos, límites que alguien más decidió antes de que tú pudieras cuestionarlos. Y lo más peligroso es que nadie te obliga. Tú aceptas, tú repites, tú llamas sentido común a lo que en realidad es conformismo. Pensar como todos te da algo muy atractivo, te quita responsabilidad. Si haces lo que todos hacen y tu vida no cambia, siempre puedes decir que no fue tu culpa, que así funciona el mundo, que no se podía hacer más. Pero esa comodidad tiene un costo enorme, un costo que no se siente al principio, se siente después, cuando ya es tarde. Hoy no te voy a motivar, no te voy a decir que creas en ti, no te voy a prometer resultados rápidos. Hoy voy a incomodarte, porque si sigues pensando como todos, terminarás viviendo como todos. Y esa es la verdadera tragedia, no fracasar, sino nunca intentarlo desde tu propia mente. Si este mensaje te hace ruido, quédate, porque a partir de aquí, ya no hablamos para el promedio. Capítulo 1. ¿Cómo se fabrica el pensamiento promedio? Nadie nace pensando como todos. Eso es importante entenderlo desde el inicio. El pensamiento promedio no es natural, es aprendido, es entrenado, es instalado con paciencia, repetición y miedo. Cuando eres niño, no te enseñan a pensar, te enseñan a encajar, a no hacer demasiadas preguntas, a no incomodar, a no salirte del molde. No porque tus padres o maestros fueran malos, sino porque ellos también crecieron dentro del mismo molde. Así empieza todo. Primero te enseñan qué es normal, qué es aceptable, qué está bien querer y qué no. Después te enseñan qué es realista. Y casi siempre, lo realista es una versión elegante del miedo. Te dicen que no todos pueden destacar, que no todos pueden vivir distinto, que soñar demasiado es peligroso. Y tú escuchas, absorbes, repites. Sin darte cuenta, empiezas a confundir adaptación con inteligencia. Empiezas a creer que pensar diferente es ser ingenuo, que cuestionar es ser inmaduro, que obedecer es ser responsable. Ahí nace el pensamiento promedio. No nace de una decisión consciente, nace de la repetición constante de ideas que nunca pasaron por tu propio criterio. El pensamiento promedio se forma cuando aceptas conclusiones sin haber hecho las preguntas. Y lo más peligroso es que casi siempre viene acompañado de aplauso social. Cuando piensas como todos, no te critican, no te cuestionan, no te señalan. Te dicen que eres sensato, que tienes los pies en la tierra, que eres como los demás. Y eso se siente bien. Al principio. Pero lo que nadie te dice es que ese aplauso tiene una condición silenciosa. No salgas de aquí. El sistema no necesita que seas pobre, necesita que seas predecible. Una persona que piensa como todos es fácil de dirigir, fácil de encajar, fácil de mantener ocupada. Por eso el pensamiento promedio no se impone con violencia, se instala con lógica, con frases simples, con ideas que suenan razonables. Más vale malo conocido que bueno por conocer. No te metas en problemas, no arriesgues lo que tienes. Sé agradecido. Frases que parecen sabias, pero que, malentendidas, construyen jaulas mentales. Poco a poco, empiezas a tomar decisiones no desde lo que quieres, sino desde lo que se espera de ti. Dejas de preguntarte qué te haría sentir vivo. Empiezas a preguntarte qué te haría encajar. Y ese cambio es sutil, pero definitivo, porque cuando una persona deja de elegir, deja de ser autor de su vida. El pensamiento promedio también se refuerza con el miedo al error. Te enseñan que equivocarte es fallar, que fallar es vergonzoso, que equivocarte te define. Así que aprendes a no intentar demasiado, a no salirte mucho del camino, a no apostar por lo que realmente quieres, no porque no puedas, sino porque no quieres cargar con la culpa si algo sale mal. Y aquí aparece una verdad incómoda. Pensar como todos te quita responsabilidad. Si haces lo mismo que todos y tu vida no cambia, no es culpa tuya, es del sistema, es de la economía, es de la suerte. Pero si piensas distinto, ya no puedes esconderte. Pensar diferente implica asumir que, si no funciona, fue tu elección. Y eso
asusta más que una vida pequeña. Por eso la mayoría no piensa. Repite lo que escucha, repite lo que ve, repite lo que el entorno válido. Y con el tiempo, deja de notar la diferencia entre una idea propia y una idea heredada. El pensamiento promedio no te dice no puedes, te dice no hace falta. No hace falta intentar más. No hace falta querer más. No hace falta vivir distinto. Y esa es su mayor trampa, porque no te quita sueños de golpe. Los va apagando lentamente, un poco menos de ambición cada año, un poco menos de curiosidad, un poco menos de incomodidad, hasta que un día despiertas y tu vida se parece demasiado a la de todos los demás. Mismo ritmo, mismas quejas, mismas excusas. Y lo peor no es darte cuenta de eso. Lo peor es haberlo normalizado. En Código Millonario hablamos de esto porque nadie más lo hace. Porque el pensamiento promedio no es solo una forma de pensar, es una forma de vivir en automático. Y salir de ahí no empieza con dinero, empieza con una decisión interna. Volver a pensar por ti mismo, aunque incomode. En el siguiente capítulo vamos a hablar de algo aún más delicado. La ilusión de seguridad que crea el pensamiento promedio. ¿Y por qué tanta gente prefiere una vida predecible antes que una vida libre? Capítulo 2. La ilusión de seguridad. La razón principal por la que la mayoría piensa como todos no es la ignorancia. Es el miedo. Miedo a perder. Miedo a equivocarse. Miedo a quedar fuera. Y ese miedo se disfraza de algo que suena muy respetable. Seguridad. Desde pequeños nos enseñan a buscar seguridad como si fuera el valor más alto. Un trabajo seguro, un ingreso seguro, una vida segura, pero casi nadie se detiene a preguntarse qué significa realmente esa seguridad, porque la seguridad que te ofrece el pensamiento promedio no está diseñada para hacerte libre, está diseñada para que no te muevas. La seguridad del promedio no te protege del dolor, te protege del cambio, te mantiene dentro de límites conocidos, dentro de rutinas aceptadas, dentro de decisiones que no generan demasiadas preguntas, y eso tranquiliza, hasta que empiezas a sentirte atrapado. La ilusión de seguridad funciona así. Si haces lo mismo que todos, sientes que reduces el riesgo. Si eliges lo que la mayoría elige, sientes que estás haciendo lo correcto, que estás siendo responsable, que no estás locamente apostando por algo distinto. Pero esa sensación es engañosa, porque el verdadero riesgo no está en moverte, está en quedarte. La seguridad del pensamiento promedio no elimina el peligro, solo lo posterga. Te promete estabilidad hoy a cambio de estancamiento mañana, y muchas personas aceptan ese trato sin leer la letra pequeña. La letra pequeña dice lo siguiente: si eliges seguridad sobre libertad, renuncias a decidir. Empiezas a construir una vida que no se rompe, pero tampoco crece, una vida predecible, controlada, limitada. El problema es que el ser humano no está diseñado para vivir contenido. Está diseñado para expandirse. Cuando no lo hace, aparece la frustración, el cansancio, la sensación de estar viviendo una vida que no termina de ser tuya, pero como externamente todo parece bien, te convences de que no deberías quejarte. Y ahí ocurre algo peligroso. Empiezas a traicionarte en silencio. La ilusión de seguridad también te da una excusa perfecta para no elegir. Puedes decirte a ti mismo que no es el momento, que más adelante, que cuando haya menos riesgo. Pero el momento perfecto nunca llega, porque la seguridad absoluta no existe. Lo que existe es la percepción de seguridad, y esa percepción la controla el entorno. Por eso el pensamiento promedio es tan poderoso, porque se valida a sí mismo. Cuando todos hacen lo mismo, parece correcto. Cuando todos evitan el riesgo, parece inteligente. Cuando todos se conforman, parece maduro. Pero esa validación tiene un precio. Te desconectas de tu intuición. Dejas de escuchar esa voz interna que te empuja a crecer. La reemplazas por la voz colectiva que te dice que no exageres. Y poco a poco empiezas a vivir una vida diseñada para no fallar, en lugar de una vida diseñada para avanzar. La seguridad promedio también crea dependencia. Dependencia de sistemas, de estructuras, de permisos externos. Te acostumbras a que alguien más defina los límites, los horarios, los ingresos, las posibilidades, y mientras todo funcione, parece suficiente. Pero el día que algo cambia, te das cuenta de lo frágil que era esa seguridad, porque la verdadera seguridad no viene de la estabilidad externa, viene de la capacidad interna de adaptarte, y esa capacidad solo se desarrolla cuando piensas por ti mismo. Pensar como todos te da la sensación de estar protegido, pero te debilita, te vuelve rígido, te vuelve dependiente, te vuelve incapaz de moverte cuando el entorno cambia.
Por eso tanta gente entra en crisis cuando el sistema falla, porque nunca construyó criterio propio, nunca entrenó su capacidad de decidir, solo aprendió a obedecer. En Código Millonario decimos algo claro: la seguridad no es un lugar, es una habilidad, y el pensamiento promedio no la desarrolla, la adormece. La verdadera seguridad no está en evitar el riesgo, sino en volverte capaz de enfrentarlo. No está en no caerte, sino en saber levantarte. Pero eso exige algo que el promedio evita a toda costa: responsabilidad total. Responsabilidad por tus decisiones, por tus errores, por tus resultados. Por eso pensar diferente incómoda, porque te deja sin excusas. Te obliga a mirar tu vida con honestidad brutal, y esa honestidad es el primer paso hacia la libertad. En el próximo capítulo vamos a hablar del primer precio real que se paga por pensar como todos. Capítulo 3. El primer precio real: perder tu criterio. El primer precio que pagas por pensar como todos no es económico, es mucho más grave que eso, es perder tu criterio. Y perder tu criterio no ocurre de un día para otro, ocurre lentamente, casi sin darte cuenta. Al principio solo dejas de cuestionar algunas cosas. Después empiezas a aceptar ideas sin revisarlas. Y con el tiempo ya no sabes distinguir entre lo que realmente piensas y lo que simplemente repites. Tu criterio es tu capacidad de decidir por ti mismo, de evaluar una situación sin pedir permiso, de confiar en tu juicio incluso cuando no hay consenso. Cuando piensas como todos, esa capacidad se debilita, no porque seas menos inteligente, sino porque dejas de usarla. Empiezas a tercerizar tus decisiones, a mirar qué hace la mayoría, a escuchar qué opina el entorno, a buscar validación antes de actuar. Y cada vez que haces eso, entrenas a tu mente para depender. El problema es que una persona sin criterio propio es una persona fácil de dirigir. No necesita ser controlada por la fuerza, se controla sola, se autocensura, se limita, se adapta. El pensamiento promedio no te dice qué hacer, te dice cómo pensar. Y una vez que controla cómo piensas, ya no necesita controlar nada más. Cuando pierdes tu criterio, empiezas a vivir según mapas ajenos, mapas diseñados para otras personas, para otros objetivos, para otras vidas, pero los sigues porque parecen seguros. Y aquí aparece una contradicción brutal. Sigues caminos que no elegiste, esperando llegar a un destino que sí deseas. Eso nunca funciona. Perder tu criterio también te hace confundir cantidad con verdad. Si muchos piensan algo, asumes que debe ser correcto. Si pocos se atreven a cuestionarlo, asumes que es peligroso. Pero la verdad no se vota. La verdad se comprende. A lo largo de la historia, casi todas las ideas que cambiaron el mundo fueron minoritarias al inicio, pero el pensamiento promedio no tolera la minoría. La incomodidad lo amenaza. Por eso, cuando empiezas a pensar distinto, el entorno reacciona. No siempre con agresión directa, a veces con bromas, con ironías, con comentarios bien intencionados. Te dicen que estás exagerando, que estás cambiando, que antes eras más sencillo. Y ahí ocurre algo clave. Muchas personas regresan al pensamiento promedio no porque estuvieran equivocadas, sino porque no soportaron la presión, porque pensar por ti mismo tiene un costo emocional, te separa, te aísla, te obliga a sostener tus decisiones sin aplauso. Por eso tanta gente prefiere perder su criterio antes que perder pertenencia. Pero cuando entregas tu criterio, entregas tu vida. Empiezas a tomar decisiones que no te representan, a aceptar situaciones que no te llenan, a justificar resultados que no deseas. Y lo haces con argumentos que suenan racionales, pero que en el fondo son excusas bien construidas. El pensamiento promedio te vuelve experto en justificar lo que no te atreves a cambiar. Te vuelve muy bueno explicando por qué algo no se puede, por qué no es el momento, por qué no eres como los demás. Pero la verdad es más simple. Sin criterio propio no hay dirección, y sin dirección no hay libertad. En Código Millonario decimos algo claro. Una persona puede ganar dinero sin criterio, pero nunca será libre, porque la libertad no se trata de ingresos, se trata de decisiones. Y si no decides tú, decide el entorno. Recuperar tu criterio implica volver a hacer preguntas incómodas. Preguntarte por qué haces lo que haces. ¿Por qué eliges lo que eliges? ¿Por qué sigues caminos que no te entusiasman? Implica aceptar que quizá muchas de tus decisiones no fueron tuyas. Y eso duele. Pero ese dolor es necesario, porque solo cuando recuperas tu criterio puedes empezar a construir una vida con intención.
no una vida perfecta, no una vida sin miedo, una vida consciente. Capítulo 4. Vivir en modo reacción. El segundo precio que pagas por pensar como todos es vivir en modo reacción. Y este precio es especialmente peligroso porque se siente normal. Tan normal que casi nadie lo cuestiona. Vivir en modo reacción significa que tu vida no está guiada por decisiones conscientes, sino por estímulos externos. Reaccionas a lo que pasa, a lo que otros dicen, a lo que el entorno permite. No diseñas tu día, lo respondes. No eliges tu rumbo, te adaptas al camino que aparece. La mayoría de las personas vive así sin darse cuenta. Se despierta respondiendo a obligaciones, pasa el día apagando incendios y se acuesta agotada sintiendo que hizo mucho, pero avanzó poco. Ese es el sello del pensamiento promedio. Cuando piensas como todos, tu mente se entrena para esperar instrucciones, para responder demandas, para cumplir expectativas, no para crear. Y una vida reactiva nunca construye libertad, solo administra consecuencias. La reacción constante te roba algo fundamental, la capacidad de anticiparte. Siempre llegas después de que el problema aparece, después de que la oportunidad pasó, después de que el cansancio se acumuló. Y cuando siempre llegas tarde, empiezas a normalizar la urgencia. Vives apurado, con ansiedad, con la sensación de que nunca es suficiente. Pero no porque falte tiempo, sino porque falta dirección. Una persona con dirección puede avanzar incluso con pocos recursos. Una persona sin dirección se agota incluso con abundancia. El pensamiento promedio te empuja a reaccionar porque te mantiene ocupado, y una persona ocupada no cuestiona. Cuando estás siempre resolviendo lo inmediato, no tienes espacio para pensar en lo importante. No reflexionas, no planificas, no decides con calma, solo sobrevives al día, y el sistema ama a las personas que sobreviven, porque no tienen energía para cambiar nada. Vivir en modo reacción también te vuelve emocionalmente inestable. Tus estados de ánimo dependen de factores externos. Si algo sale bien, estás bien. Si algo sale mal, te derrumbas, no porque seas débil, sino porque no tienes un centro interno sólido. Cuando no lideras tu vida, cualquier cosa la lidera por ti. Un comentario, una crítica, una comparación. Y aquí aparece otra trampa del pensamiento promedio. Confundir movimiento con progreso. Haces muchas cosas, te mueves todo el día, pero no sabes hacia dónde. Y cuando no hay rumbo, cualquier camino parece correcto. Por eso tanta gente se siente cansada, sin estar satisfecha, agotada, sin sentirse orgullosa, ocupada, sin sentirse realizada. La reacción constante también destruye la paciencia. Quieres resultados rápidos porque estás cansado de correr. Buscas atajos porque no soportas la sensación de estancamiento. Y así te vuelves presa fácil de promesas vacías, de soluciones mágicas, de discursos superficiales. El pensamiento promedio no solo te vuelve reactivo, te vuelve impulsivo, y la impulsividad es enemiga de la libertad. En Código Millonario hablamos de esto porque la libertad exige algo que el promedio evita. Pausa. Pausa para pensar. Pausa para decidir. Pausa para elegir con intención. Una persona que vive reaccionando no puede construir riqueza real, porque la riqueza, en cualquier forma, requiere visión. Y la visión solo aparece cuando sales del modo automático. Salir del modo reacción implica algo incómodo. Asumir que gran parte de tu vida no la estás dirigiendo tú, que estás respondiendo a agendas ajenas, a urgencias que no elegiste, a prioridades que no definiste. Aceptar eso duele, pero libera, porque una vez que lo ves, ya no puedes fingir que no lo sabes. Dejar de vivir reaccionando no significa controlar todo, significa decidir qué merece tu energía y qué no. Significa pasar de responder a crear, de sobrevivir a construir. Capítulo 5. El rechazo silencioso al que se atreve. Hay un precio que casi nadie menciona cuando habla de pensar diferente. Un precio que no aparece en libros ni en discursos motivacionales. Un precio silencioso. El rechazo. No siempre abierto, no siempre agresivo, muchas veces sutil, disfrazado de preocupación, de consejo, de realismo. Cuando empiezas a pensar distinto, el entorno lo nota antes que tú, porque dejas de repetir, dejas de asentir, dejas de encajar perfectamente. Y eso incomoda, no porque estés atacando a nadie, sino porque tu cambio obliga a otros a mirarse. La mayoría no rechaza a quien se atreve por maldad. Lo hace por miedo, miedo a quedarse atrás, miedo a verse reflejado, miedo a aceptar que otra vida era posible. Por eso el rechazo rara vez es directo. Viene en frases suaves, en comentarios aparentemente inocentes. Estás cambiando mucho.
Antes eras más sencillo. Ten cuidado, no te vayas a equivocar. No todos pueden vivir así. Frases que no buscan ayudarte a crecer, buscan que regreses. El pensamiento promedio necesita que todos se mantengan en su lugar, porque cuando alguien se mueve, rompe el equilibrio. Y el equilibrio del promedio se sostiene sobre la inmovilidad. Cuando te atreves a pensar distinto, te conviertes en una amenaza simbólica, no porque seas mejor, sino porque demuestras que había otra opción. Y eso despierta incomodidad. Por eso el entorno empieza a marcar distancia, a mirarte con sospecha, a cuestionar tus decisiones, no por lo que haces, sino por lo que representas. Representas la posibilidad de elegir, y no todos están preparados para ver eso. Aquí aparece una decisión crucial. Volver al molde para recuperar aprobación o avanzar aceptando la soledad temporal. La mayoría elige volver, no porque no crea en lo que piensa, sino porque el rechazo duele. Duele no ser validado, duele no ser entendido, duele dejar de pertenecer al grupo que antes te daba identidad. Por eso, pensar diferente no es solo un acto intelectual, es un acto emocional, exige fortaleza interna. Exige tolerancia a la incomodidad. Exige estar dispuesto a caminar sin aplauso. El pensamiento promedio te ofrece pertenencia inmediata. Pensar diferente te exige construir pertenencia interna. Y esa es una transición difícil. Cuando el entorno te rechaza, intentará convencerte de que el problema eres tú, de que estás exagerando, de que te estás complicando la vida, y puede que tengas dudas. Puede que te preguntes si vale la pena. En ese punto, muchos se rinden, no porque el camino sea incorrecto, sino porque no estaban preparados para el costo social. Pero aquí hay una verdad que Código Millonario deja clara. Si tu crecimiento no incomoda a nadie, probablemente no estás creciendo. El rechazo silencioso es una señal, no de error, sino de ruptura. Ruptura con ideas viejas, con dinámicas conocidas, con identidades compartidas. Y toda ruptura duele. El problema no es que otros no entiendan tu camino. El problema es cuando tú mismo empiezas a dudar solo para no quedarte solo. Ahí es donde el pensamiento promedio gana otra batalla. Te convence de que es mejor encajar que avanzar, de que es mejor ser aceptado que ser auténtico. Pero la aceptación que exige renuncia no es aceptación, es control. Y una vida controlada desde afuera nunca es libre. Pensar diferente implica aceptar que no todos te acompañarán, que algunos se quedarán atrás, que otros desaparecerán. No porque los rechaces, sino porque ya no vibran en la misma frecuencia. Y eso no te hace arrogante, te hace consciente. El crecimiento real no suma gente todo el tiempo. A veces resta, y esa resta es necesaria. Capítulo 6. Cuando lo pequeño se vuelve normal. Hay un punto en el que el pensamiento promedio deja de sentirse como una imposición y empieza a sentirse como una elección. Ese es el momento más peligroso, porque cuando una vida pequeña se normaliza, deja de doler. Y cuando deja de doler, deja de cuestionarse. El pensamiento promedio no te obliga a renunciar a todo de golpe. Te invita a hacerlo poco a poco, con argumentos razonables, con comparaciones tranquilizadoras. Te dice que no hace falta más, que no seas exagerado, que ya estás bien así, y lo repite tantas veces que un día lo crees. Empiezas a medir tu vida no por lo que podría ser, sino por lo que otros consideran suficiente. Comparas tu potencial con el promedio, y como no estás peor que la mayoría, te convences de que estás bien. Ese es el truco. El pensamiento promedio no busca que seas miserable, busca que seas manejable. Y una persona satisfecha con poco es fácil de mantener en su lugar. Así se normaliza una vida pequeña. Se normaliza levantarse cansado y decir que es normal. Se normaliza postergar sueños y llamarlo madurez. Se normaliza resignarse y llamarlo paz. Y nadie te cuestiona. Al contrario, te felicitan por ser realista, pero hay algo que no se calla. Esa sensación interna de que algo falta. No es ambición desmedida, no es ingratitud, es intuición. Es la parte de ti que sabe que estás viviendo por debajo de tu capacidad. Pero como el entorno celebra la normalidad, empiezas a dudar de ti. Te preguntas si no estarás pidiendo demasiado, si no deberías conformarte, si no deberías dejar de incomodarte. Y en ese punto, muchas personas hacen un pacto silencioso. Renuncian a crecer a cambio de tranquilidad emocional. No más conflictos, no más preguntas, no más tensión, solo rutina. El problema es que la rutina sin propósito no es paz, es anestesia. Y la anestesia funciona hasta que se pasa el efecto. Entonces aparece el vacío, la frustración, la sensación de estar atrapado en una vida que no termina de ser tuya. Pero como salir de ahí implica incomodar al entorno, la mayoría prefiere quedarse. Defiende su vida pequeña, la justifica, la racionaliza. No porque sea plena, sino porque es conocida. El pensamiento promedio te enseña a llamar humildad a la falta de aspiración,
a llamar equilibrio al estancamiento, a llamar sabiduría a la renuncia, y así convierte la mediocridad en virtud. Pero aquí hay una verdad incómoda. No todos están destinados a vivir igual. No todos sienten la misma necesidad de crecer, no todos toleran el mismo nivel de expansión, y eso está bien. El problema no es vivir una vida simple, el problema es vivir una vida que no elegiste. Cuando lo pequeño se vuelve normal sin que tú lo hayas decidido, algo dentro de ti se apaga, y ese apagado no hace ruido, no genera crisis inmediata, solo te vuelve más gris, menos curioso, menos intenso, menos vivo. En Código Millonario hablamos de esto porque la libertad empieza cuando te atreves a admitir que no te conforma lo normal. Capítulo 7. ¿Por qué la mayoría defiende su propia jaula? Hay algo que necesitas entender si realmente quieres dejar de pensar como todos, algo que no es cómodo, algo que casi nadie acepta. La mayoría de las personas no está atrapada por falta de oportunidades, está atrapada por lealtad a su propia jaula, una jaula mental construida con ideas conocidas, rutinas repetidas y explicaciones que tranquilizan. El pensamiento promedio no solo limita, también protege. Protege del dolor de admitir que se pudo elegir distinto, protege del peso de asumir responsabilidad total, protege del miedo a mirarse con honestidad. Por eso tanta gente defiende la vida que tiene, incluso cuando no la disfruta. No porque sea buena, sino porque es la que conoce. Aceptar que hay otra forma de vivir implicaría aceptar algo mucho más duro, que durante años se tomaron decisiones equivocadas, o que nunca se decidió realmente, y esa aceptación es demasiado dolorosa para muchos. Así que el promedio hace lo que mejor sabe hacer: justificar. Justifica la falta de crecimiento llamándola equilibrio. Justifica la renuncia llamándola madurez. Justifica el estancamiento llamándolo paz. Y cuando alguien aparece cuestionando ese relato, el sistema interno se activa. No para escuchar, sino para defenderse. Por eso, el pensamiento promedio no discute ideas, ataca intenciones. No dice, eso no es verdad. Dice, eso no es para todos. No es realista. No es necesario. Frases que no buscan claridad, buscan cerrar la conversación. La jaula mental no se siente como prisión, se siente como identidad. Yo soy así. Yo no necesito más. Yo estoy bien como estoy. Y mientras esa identidad se mantenga intacta, no hay cambio posible. El problema es que esa identidad fue construida desde el miedo, no desde la elección. Miedo a fallar, miedo a destacar, miedo a quedarse solo. Así se aprende a amar la jaula, no porque sea cómoda, sino porque evita enfrentar lo desconocido. Salir de la jaula implica atravesar una etapa muy incómoda, reconocer que muchas de tus certezas eran defensas. Defensas para no intentar, defensas para no arriesgar, defensas para no exponerte. Por eso el pensamiento promedio se ofende cuando alguien habla de crecimiento, porque el crecimiento exige admitir carencia, y admitir carencia rompe la imagen que uno tiene de sí mismo. Es más fácil decir no quiero que admitir no me atrevo. Es más fácil criticar al que intenta que aceptar la propia inmovilidad. La jaula mental también se refuerza con el grupo. Cuando muchos están encerrados juntos, la jaula se vuelve cultura, se vuelve norma, se vuelve moral. Y cualquiera que cuestione eso es visto como amenaza, no porque tenga razón, sino porque obliga a pensar, y pensar, para el promedio, es peligroso. En Código Millonario decimos algo claro: la mayoría no quiere libertad, quiere comodidad emocional, quiere sentirse bien con la vida que tiene, aunque no la ame, quiere tranquilidad sin transformación, paz sin crecimiento, pero la libertad real no es cómoda al inicio, es incómoda, es solitaria, es exigente, y por eso no es popular. Salir de la jaula no significa despreciar a quienes se quedan, significa dejar de mentirte, significa admitir que no quieres vivir anestesiado, que no te basta con justificar, que necesitas construir. Cuando dejas de defender tu jaula, ocurre algo poderoso. Empiezas a ver opciones donde antes veías límites, empiezas a cuestionar ideas que antes parecían incuestionables, empiezas a recuperar poder interno, y ese poder asusta, porque ya no puedes fingir que no sabes. A partir de ahí, todo cambia, porque una vez que entiendes por qué la mayoría defiende su jaula, dejas de buscar aprobación, y cuando dejas de buscar aprobación, empiezas a construir libertad. Capítulo 8. Cierre final.
Si llegaste hasta aquí, ya no eres la misma persona que empezó este audio. Y no porque hayas aprendido algo nuevo, sino porque algo viejo empezó a romperse. Pensar como todos deja de ser cómodo cuando lo ves con claridad, cuando entiendes el precio, cuando reconoces cuánto has cedido sin darte cuenta. Este audiolibro no fue creado para entretenerte, fue creado para marcar un punto de quiebre, porque la verdadera diferencia entre quienes viven en promedio y quienes construyen libertad no está en la suerte, no está en el talento, no está en el dinero, está en la forma de pensar y en la decisión de sostener esa forma de pensar cuando el entorno presiona. En Código Millonario no prometemos caminos fáciles, prometemos claridad, y la claridad, una vez que llega, no se puede devolver. A partir de ahora, cada vez que intentes justificar una vida que no te llena, recordarás este mensaje. Cada vez que sientas el impulso de encajar en lugar de crecer, recordarás este mensaje. Y eso es bueno, porque la incomodidad consciente es el inicio de la libertad. Este canal existe para eso, para acompañar procesos de transformación real, no superficial, no rápida, no popular. Aquí no formamos seguidores, formamos criterio. Si este audio te aportó valor real, si te ayudó a ver con más claridad, si te incomodó en el lugar correcto, te invito a hacer algo simple pero importante. Dale like a este contenido, no por el algoritmo, sino para marcarte a ti mismo que este mensaje importa. Suscríbete al canal Código Millonario, porque lo que viene no es contenido aislado, es un proceso. Activa la campana, porque cada audiolibro, cada mensaje, cada reflexión está diseñada para construir una mentalidad que no retrocede. Y mantente atento al próximo audiolibro.